Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Comienzo como la gente bien educada, disculpándome por los 5 minutos de retraso en el inicio de esta rueda de prensa. Sé que no se asimila a las más de 5 horas que la Secretaría de Hacienda le hizo el favor de hacer esperar a esta Cámara ante la especulación de si se iba a presentar o no el paquete. Lo cierto es que ya se presentó el paquete económico y tenemos las primeras conclusiones y los primeros asuntos inmediatos que tocar sobre el paquete económico. Es cierto que han tratado de repetir una y otra vez la mentira de que no hay alza en los impuestos y por más maromas que han tratado de dar, ha quedado claro que para el paquete económico 2026 hay evidentes alzas de impuestos. Ese es el primer punto que está claro, y también está claro que se va a mantener el irresponsable y galopante endeudamiento en nuestro país, que lleva ya a cifras de por encima de los 20 billones de pesos. Es decir, ya en este año se concretará lo que tanto advertimos. En solo 8 años de este régimen se va a haber duplicado la deuda de toda la historia del país, independientemente a muchas consideraciones que tenemos. El día de hoy vamos a hacer un primer adelanto de la posición del Grupo Parlamentario del PAN respecto a este paquete económico. En primer término, hará uso de la voz el vicecoordinador económico del Grupo Parlamentario del PAN, el diputado integrante de la Comisión de Hacienda, Héctor Saúl Telles. Posteriormente, hará uso de la voz nuestra vicecoordinadora de vinculación con la sociedad e integrante de la Comisión de Presupuesto, la diputada Ania Gómez, y posteriormente, si me lo permiten, estaré yo explicando algunas propuestas muy concretas que de saque el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional tiene para cuidar y proteger a las familias mexicanas. Ha quedado claro que mientras el régimen solo pretende y solo protege ensanchar el presupuesto del gobierno, el PAN cuida a tu familia. Le cedo la palabra al diputado Héctor Saúl. Gracias, vicecoordinador. Muy buenas tardes a todos los medios de comunicación por atender esta convocatoria. El día de ayer, como bien se menciona, se presentó el paquete económico y vemos que el techo de ingresos y a su vez el techo de gasto público ascenderá a 10.1 billones de pesos durante el año 2026. Esto representa un crecimiento de 665,000 millones de pesos en términos nominales, más que en el año 2025. Pero hemos detectado con mucha gravedad y preocupación que este presupuesto es un presupuesto hipotecario, porque más que otra cosa se confirma que el sello de este régimen de financiamiento de las finanzas públicas y del presupuesto es la deuda pública. Para el año 2026, la deuda pública que se está aprobando sería de 1.78 billones de pesos en su grado más extenso. Esto es que hay que sumar también la deuda de Pemex y la deuda de CFE. En ese sentido, para el año 2026 estaremos pasando ya el límite del 50% de deuda sobre el PIB nacional. Se estará proyectando en 52.3% del PIB el monto de la deuda. Como bien se menciona,
Para el año 2026, el monto de la deuda, del saldo histórico de toda la deuda en el país, ascenderá a 20.3 billones de pesos. Quiere decir que en tan solo 8 años de este régimen prácticamente se ha duplicado la deuda histórica que recibieron en el año 2018. Y para que quede aún más claro a toda la audiencia, durante 200 años de la historia de México, el país tuvo una deuda de 10.5 billones de pesos y tan solo en 8 años de este mal gobierno, de este mal régimen, van a acumular 10 billones de pesos más. Así de grave es. Hemos detectado también en materia de ingresos petroleros que hay una subestimación alarmante, toda vez que proyectan el precio del barril de petróleo en $54.9 por barril. En la actualidad y en los promedios históricos, hoy está en $62.4 por barril. Esto quiere decir que hay una subestimación de $7.5 por barril. Y creemos y tenemos el cálculo de que esta subestimación es de por lo menos 83.500 millones de pesos que podría usar este gobierno de manera discrecional. Y ahí vamos a poner una lupa exhaustiva para revisar cada peso excedente en materia petrolera. Por último, hay 2 elementos de aumento en los impuestos. Por lo menos hemos detectado el de bebidas azucaradas, bebidas endulzantes e incluso aquellas que no tienen azúcar, para elevar la tasa de recaudación. Por cada litro de refrescos, por así decir, o de bebidas endulzadas, era 1.64 pesos la recaudación. Se elevará prácticamente en un 88% a 3.08 por litro. Con esto pretenden recaudar aproximadamente 35,000 millones de pesos más. Y en Acción Nacional tenemos una propuesta para que no sea engañosa este alza de impuestos saludables. Queremos que verdaderamente ahora sí se atienda la salud de los mexicanos. No es posible que el IEPS ha duplicado su recaudación para pasar en este concepto de 24,000 millones de pesos a 40,000 millones de pesos en los últimos años. Pero por desgracia también se ha duplicado la obesidad, la diabetes y la desnutrición entre niños y jóvenes. Por eso queremos en Acción Nacional ser responsables y no caer en los engaños. Vamos a hacer una propuesta concreta para estos recursos adicionales que se van a recaudar en este impuesto. Por último, en el tema del IPAP, se van a dejar de hacer las deducciones que casualmente este gobierno sí permitió este régimen durante los últimos 6 años. Dejaron 65,000 millones de pesos que se le regresaron a la banca comercial a través de deducciones. Y hoy pretenden recaudar, o más bien retener, 10,000 millones de pesos, pero también tenemos propuesta para que se vaya a la reactivación económica y que todos estos recursos excedentes no se vayan al despilfarro, al dispendio que no deja utilidad ni social ni económica en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, vicecoordinador. Le voy a hacer la palabra a la vicecoordinadora Ania Gómez. Gracias, coordinador. Buenas tardes. Bueno, primero decir que si hubiesen entregado el presupuesto en tiempo y forma el día de ayer, pues seguramente nos hubiera dado todavía más tiempo, pero vamos a seguir revisando exhaustivamente este presupuesto que presenta cambios y modificaciones que, si bien pueden representar un cambio con rumbo, son insuficientes para los enormes problemas generados por la mala administración del actual gobierno y las pésimas decisiones del anterior. Es decir, siguen marcando tendencia los errores del gobierno de López Obrador,
coordinador, un lastre que no se ha podido sacudir la presidenta y que afecta a todos los mexicanos. Y empezamos con que le dan más dinero al Tren Maya, más de 30,000 millones de pesos más. Increíble este aumento, otra vez a un tren sin pasajeros que a diario tiene fallas y que parece más un elefante blanco y no un símbolo de movilidad. Le dan dinero a Pemex, pero nos parece que es un dinero sin beneficio. Les pongo un ejemplo, la refinería de Cadereyta en Nuevo León sigue generando solamente aire sucio y contaminado que sigue matando gente. Se inyectan miles de millones a Pemex, pero en Nuevo León seguimos respirando aire contaminado, no hay filtros, no hay modernización, solo humo y enfermedades. Y ya no se diga de la crisis eléctrica que hay en todo el país, pero les pongo otra vez como ejemplo Monterrey, porque tampoco se está hablando de cómo se debería estar invirtiendo en la infraestructura para que CFE cumpla con lo que tendría que hacer, porque hay negligencia que enciende protestas. Por ejemplo, el incendio en la subestación San Bernabé en Monterrey dejó sin luz y sin agua a más de 50,000 usuarios. Y obviamente la gente salió a manifestarse porque no se puede vivir días enteros sin luz y sin agua. Vemos el tema con gravedad de la seguridad, que presenta un recorte de 10,000 millones de pesos. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana pierde casi el 19% real en un país con violencia al alza. Recortar policías y prevención es una receta para el desastre. Menos seguridad y más riesgo. En estos momentos se discute en el Pleno de esta Cámara una reforma para fortalecer el delito o las penas contra el delito de la extorsión, y nos parece sumamente incongruente que exista esta reducción en materia de seguridad. Recortes en salud, un desmantelamiento silencioso. En 4 años la Secretaría de Salud pierde 121,000 millones de pesos, pasa de 193,000 en 2022 a solo 66,000 en 2026. Se eliminan 11 programas clave como la obesidad, VIH, vigilancia epidemiológica, mientras el IMSS Bienestar no cubre esas funciones. Nos prometieron un sistema de salud como el de Dinamarca, nos siguen entregando un sistema roto e ineficiente. También hay recortes que tienen un impacto local. Menos presupuesto en medio ambiente y desarrollo urbano afectan de lleno el área metropolitana de Monterrey y de otros estados donde solamente hay aire contaminado, falta de agua y una movilidad colapsada. Respiramos menos aire limpio con menos presupuesto. Se le quita presupuesto a la cultura, es decir, vemos un futuro olvidado porque el recorte a cultura y a Semarnat erosiona la identidad y calidad de vida de las personas. Son áreas que fortalecen el tejido social y la sustentabilidad, pero este gobierno las arrincona. Y recordemos que un país sin cultura y sin aire limpio pierde su futuro. También vemos con gravedad un recorte al INEGI. Otra vez el INEGI bajo ataque. Con menos recursos, el país pierde una capacidad real de generar estadísticas confiables. Sin información clara, no hay manera de diseñar buenas políticas públicas, porque lo que no se mide, no se mejora. Si me preguntaran a mí cuál sería un balance general de este paquete 2026, diría que es un presupuesto que fortalece el control político y el clientelismo, mientras asfixia la seguridad, la salud, la cultura y el medio ambiente. Es decir, estamos otra vez ante un presupuesto hecho para controlar, pero no para crecer. Muchas gracias. Muchas gracias. Miren, antes de hacer la presentación de las primeras propuestas del PAN, nada más como un adelanto, porque será motivo de una rueda de prensa posterior, específicamente el tema de salud y los descuidos que representa. Me gustaría que el diputado Héctor Jaime nos haga un breve bosquejo de los principales hallazgos que estamos detectando en materia de abandono a la salud. Muchas gracias, coordinador.
Bueno, pues nos encontramos con que México por segundo año consecutivo será el país de todo el continente que menos le dedica a la salud, menos del 2.6% del PIB, lo cual significa, como ya decía el coordinador, por lo menos 126,000 millones de pesos menos que el último año del presidente López Obrador. Nunca en un sexenio se había hecho tan regresivo el apoyo a la salud en economía. Dos muestras solamente. En el caso del programa de medicamentos gratuitos, donde no hay medicamentos, se disminuyó el presupuesto del año pasado de 86,000 millones de pesos a esta propuesta de egresos de la Federación 2026 con 32,000 millones de pesos, 60% menos, insisto, de 86,000 a 32,000 millones de pesos. Y claramente el Fondo Nacional de Salud para el Bienestar, conocido como FONSABI, con esta propuesta de incremento en los impuestos saludables, claramente es una farsa. Se recaudan este año, la proyección 2025, entre nomás tabacos labrados y bebidas azucaradas se recauden 81,000 millones de pesos y se dedican 0 peso a salud. Y en este paquete no viene ninguna iniciativa para modificar el modelo de coordinación fiscal, por lo cual cuando ellos dicen que van a querer hacer un fondo especial para apoyar el tema de salud con este sobreprecio que van a poner a tabacos labrados y bebidas azucaradas, lo que está proponiendo el PAN para mañana es presentar una iniciativa para que este Fondo Nacional de Salud para el Bienestar, con el dinero del ramo 33, del ramo 47, del ramo 2, es decir, alrededor de 888,000 millones de pesos, se manejen de manera colegiada para todos los mexicanos, independientemente de su seguridad social para enfermedades de gastos catastróficos. En conclusión, coordinador, el peor presupuesto en salud de las últimas décadas y sin duda el peor de la 4T. ¿Es cuánto, coordinador? Muchas gracias, doctor. Está claro que hay un falso enfoque particularmente hacia la salud y que este cuento narrativo que han buscado construir con los despachos machuchones de narrativas se cae cuando lo que por un lado dicen no existe en el presupuesto. En síntesis, en este presupuesto no existen impuestos saludables. Lo saludable es bajar los impuestos. Miren, por eso nosotros tenemos propuestas claras. Primera propuesta: si lo que queremos es que la gente consuma menos bebidas azucaradas para combatir la obesidad, que coincidimos en ese propósito, lo que hay que hacer es hacer más atractivas las opciones saludables. Propuesta número 1 del PAN: tasa cero, es decir, eliminar el IVA a cualquier presentación de agua. Si queremos que la gente tenga mejores opciones, tenemos que bajarle el precio al agua. Si es verdad que este gobierno lo que quiere es darle mejores opciones a la gente y desincentivar el consumo de bebidas azucaradas, no basta con subirle el precio. Eso ya lo han hecho en el pasado y la única consecuencia ha sido mayor recaudación. Pero si su propósito seriamente no es tener más dinero para gastar en el gobierno, entonces tenemos la primera alternativa: bajémosle el precio a todas las presentaciones de agua potable, todas las presentaciones de agua de consumo, que ninguna tenga IVA, y con eso entonces sí, a la hora de decidir en el anaquel, en el mostrador, la gente va a encontrar un incentivo real con un mejor precio, permitiéndole optar por esa opción más saludable, pero también cuidando la economía de todas las familias. Propuesta número 2 del PAN. Los discursos que hemos escuchado en las últimas horas han estado llenas de buenas intenciones. Qué lástima que se les haya olvidado escribir eso en el presupuesto, porque nos han recetado todo el día la creación de un fondo de salud a donde se vayan estos recursos excedentes. Pero sorpresa, ese fondo no está en el paquete económico que nos presentaron. El PAN propone la creación de un Fondo Nacional de Salud. Y entonces sí,
que no le digan a la gente que le van a subir los precios con el pretexto de la salud y que en realidad esos ingresos se vayan a gastos superfluos del gobierno. Exigimos que si es el caso que se aprobara esta modificación, entonces exista un candado claro, que todos los recursos que se capten por temas de salud sean destinados de manera directa, sin tentaciones de ningún gobernante, hacia la salud. Propuesta número 3 del PAN. Es claro que se necesita dinamizar la economía en México y es claro que la única forma de hacerlo de manera justa, de manera equilibrada, es ayudando a las familias que menos ingresos tienen. Por eso insistimos en nuestra propuesta: salario completo a todas las personas que ganen 16,728 pesos o menos. Es decir, que no sean gravados, que no les quiten con el pretexto del ISR a esas familias que son la mayoría de familias de este país, pero que en proporción a la recaudación no pinta realmente para el gobierno y sí hacen una inmensa diferencia para las familias y sobre todo para poder aliviar e incluso mejorar su alimentación y hacerla desde luego más saludable. Cuarto, aguinaldo libre ya. Exigimos que se deje de quitar a la gente el ISR por el aguinaldo, pues ya les quitaron durante 12 meses de trabajo el ISR y en la teoría el aguinaldo es una prestación creada para aliviar los gastos de fin de año, pero luego resulta que una familia que programó sus gastos de diciembre, porque hay que decirlo, no han dejado de subir los precios, es una farsa que los precios reales de lo que gasta una familia están en proporción a la inflación que nos quieren vender. La realidad de las familias es abismalmente distinta. Y una familia que recibe 10,000 pesos de aguinaldo y que lo quiere destinar para, primero, las necesidades básicas y luego quizá algo de ropita para la familia y si se puede uno que otro juguete a fin de año, pues de esos 10,000 pesos les arrebatan alrededor de 3,000. Pues es que eso no es justo. Ese impuesto nosotros lo votamos en contra desde su modificación en 2014. Y en los gobiernos que más se han visto beneficiados de esa reforma fiscal son los gobiernos del régimen actual. Por eso el PAN pone sobre la mesa eliminar cualquier impuesto al aguinaldo. Lo justo es que se reciba íntegro y que las familias mexicanas poder subsidiar sus gastos de fin de año con esto que el gobierno les quita. Pues es que política social no solo es dar, eso está bien, pero política social también es no quitarle a las familias lo que es suyo. Quinta propuesta del PAN: gasolina como máximo a 20 pesos. Fuimos los primeros en exigir la reducción del IEPS a combustibles, a gasolinas, a diésel, para que no puedan subir a más de 20 pesos, porque son los impuestos los que mantienen los precios exorbitantes. Y fue por la propuesta del PAN que el gobierno atendió, digamos, la coyuntura mediática con el paliativo de un supuesto acuerdo para que no pase de 24 pesos la magna. Pero las demás siguen subiendo. Y aparte no es suficiente los 24 pesos para familias que todo el tiempo están incrementando, por un lado, sus gastos, incluyendo el transporte. Sexto y última propuesta que les presentamos el día de hoy, porque cada semana les vamos a estar presentando nuevas propuestas: deducción completo de impuestos sobre la renta por gasto de medicinas. No es ningún secreto que el desabasto de medicinas continúa y que mientras el gobierno deja de atender a su obligación de proveer al pueblo de medicinas, lo que sí se ha visto incrementado es el gasto del pueblo para comprar las medicinas que el gobierno no les da, porque el gobierno les
les puede decir espérate, pero una madre y un padre de familia no puede esperar a que el gobierno por fin concrete la compra y el abastecimiento de medicinas para decirle a su hijo que ya se puede aliviar. Las familias mexicanas se enfrentan a ese sufrimiento todos los días y lo justo es que por lo menos las medicinas sean deducibles. Las 6 del PAN son muy claras el día de hoy. Eliminar el IVA para agua embotellada, la creación de un fondo para la atención a la salud con los excedentes, salario completo sin ISR para las personas que ganan 16,728 pesos o menos, aguinaldo libre ya, gasolina máximo a 20 pesos, deducción de ISR por gasto de medicinas. Hoy vemos un paquete económico débil y que descuida las verdaderas demandas sensibles de la ciudadanía, como la atención a la salud, la mejora a la economía familiar y la seguridad. Por eso en el PAN presentamos propuestas viables, enfocadas particularmente y de manera neurálgica en atender la calidad de vida de las familias mexicanas. El PAN sí cuida a las familias mexicanas. Estamos atentos si alguno de ustedes tuviera alguna pregunta. Moctezuma, síntesis legislativa. Gracias, María. Buenas tardes a todas y a todos, coordinador. Pues, a ver, ahí en el atril pues suena muy bien lo que están planteando. Sin embargo, ¿de qué manera blindar la viabilidad de estas propuestas, coordinador? Es decir, ¿cómo garantizar, una vez que si existía la probabilidad de que sean atendidas acá adentro, cómo blindarlas para que efectivamente funcionen? Número uno. Y número dos, ¿cómo hacerle llegar este mensaje que están planteando en este momento acá afuera a la ciudadanía y que se entere y que estén atentas y atentos a lo que están proponiendo? Primero, estimado Fernando, muchas gracias. Si suena bien en el atril, imagínate cómo va a sonar cuando haya más dinero en las familias mexicanas, cuando haya más monedas en la bolsa de los padres y de las madres de familia y cuando literalmente pueda haber más pan en la mesa. Entonces, las propuestas son propuestas muy pensadas en las familias, particularmente en quienes tienen menos ingresos. Mira, es absolutamente viable. El PAN no propone cosas descabelladas como querer vender que el incremento de precios va a ser impuestos saludables. Pues si son impuestos, o sea, no hay forma de que pues, ese cuento pueda ser creíble. Por eso insistimos en que lo saludable es bajar los impuestos de lo que queremos que sí consuman las familias mexicanas. Y es tan viable que yo no les voy a sacar aquí la operación aritmética, pero si ahí le van echando cuenta con una calculadora, se estiman alrededor de 1.8 de millones de barriles diarios en la producción petrolera, lo que multiplicado por el excedente, es decir, lo que no están reportando, de alrededor de $7.5 por cada barril. Si tomamos la cifra, que también creemos que está subestimada del propio gobierno, de 18.9 pesos por dólar para este año, pues ya juntamos. El diputado Héctor Saúl se aventó una cifra totalmente conservadora de 83,000 millones de dólares. La cuenta que yo te acabo de, pesos, 83,520 millones de pesos. La cuenta que yo te acabo de dar de manera rápida supera los 90,000. Solo si el gobierno se deja de hacer pato y le pone el precio real de lo que va a vender el dólar con lo que está calculando producir, y eso que ya están muy bajitos comparados con la historia porque se quieren comparar en todo, pero en producción de petróleo andan bastante mal. Con sus números, a su precio de dólar, al precio de hoy del mercado, podemos financiar absolutamente todas las propuestas que te acabo de enumerar. Por lo tanto, presentamos las propuestas
y presentamos de dónde. Y no es necesario quitarle dinero a la salud como ellos lo están haciendo, solo que dejen de mentir en el presupuesto, para que vean que combatir la corrupción dejando de mentir sí puede hacer que la lana alcance, solo falta que lo pongan en práctica. Ahora, lo que te preguntaba sobre hacerle entender o darle a conocer a la ciudadanía estas propuestas. Bueno, pues en primer lugar, por eso estamos aquí suplicándoles que nos ayuden a replicar el mensaje, y después aquí habemos 71 legisladoras y legisladores que vamos a estar en nuestros estados informando sobre las propuestas del PAN. Yo quiero ver que el gobierno le pregunta a la gente, por ejemplo, qué piensa de tener aguinaldo libre ya a partir de este año, que no le metan garras al aguinaldo, y saber qué es lo que piensa el pueblo. Nosotros estamos convencidos, no solo que es viable, sino que es necesario. Al contrario. Víctor Barrera, Plural MX. Si alguien quiere. Buenas tardes, diputados, diputadas. El secretario de Hacienda hizo cuentas en dos versiones, la que entregó en el paquete económico y la que está haciendo el día de hoy. Él señala que con 8.7 billones de pesos de recaudación podrá hacer el gasto de 10.1 billones, que es el presupuesto que se va a ejercer. La pregunta es, ¿ustedes saben de dónde sacarán ese restante, es decir, lo que le falta para completar el 10.1 billón de pesos para en realidad tener los presupuestos adecuados? Sería una primera pregunta. Y la segunda pregunta, dice el propio secretario de Hacienda, se va a reducir el déficit en 1.6%, es decir, tendremos un déficit fiscal del 4.1%, que sigue siendo elevado. No. El señor Peña Nieto lo dejó un poco más abajo, 3.9, y ellos están vanagloriándose porque se va a reducir el déficit. ¿Se podrá reducir ese déficit? ¿Te acuerdas nada más de cuánto dijo que se va a reducir? Estará en 4.1 y él lo está ubicando menos 1.6. Él decía que lo iba a brincar de 4.3 a 4.1. Exactamente. Y eso significa también pues un recorte, precisamente, porque si debe ser una disciplina fiscal, tiene que haber recortes. Y por último, estas argucias, no sé si la presidenta sepa o le engañen cuando ella dice los nuevos impuestos o la recaudación que se haga por los videojuegos, por los refrescos, por todo lo que se haga, no es recaudación. Es para proteger a la gente en seguridad, en salud. ¿La presidenta sabrá que le están engañando o simplemente deja pasar esto? Es que hay provocaciones. A ver, primero, vámonos con la primera pregunta. Yo creo que el secretario no falló, es decir, no cambió los números de ayer a hoy, omitió el mismo. ¿De cuánto viene la deuda? Pues para decir, pues va a entrar tanta lana y voy a gastar mucho más que eso, pues es que los ingresos tienen que estar emparejados con los egresos. Quizá omitió el pequeño detalle de la galopante deuda que este gobierno le está auspiciando a todos los mexicanos y que la va a llevar a más de 20 billones de pesos al cierre de 2026. A tu segunda pregunta. Bien, es que son bien curiosos cuando quieren contarnos mentiras. Esto es como cuando le cuentan a un niño o a una niña el cuento del coco, del robachicos. Mira, ¿qué hicieron? Mira, ahora sí que dijera un personaje, no hombre, son unos genios. ¿Qué hicieron? En sus precriterios, o sea, en lo que ellos establecieron como los precriterios, diseñado por ellos solitos, presentado por ellos solitos, dijeron que el déficit proyectado iba a ser del 4.3. Y ahora ellos mismos dicen que no, del 4.1. Ah, no, pues ya nos salvaron. Oye, pero es que eso no existió. El déficit sigue aumentando. Lo único que redujo fue su propio cálculo de catástrofe. Oye, pues es que engañen a otros con esos cuentos. Están comparando lo que nunca existió en sus propias estimaciones falsas para luego decirnos que son los salvadores de la patria. Pues esa es una absoluta farsa. Lo cierto es que en sus propios números hay cosas innegables.
como que el endeudamiento pasa de alrededor del 50% del Producto Interno Bruto mexicano al 52%. Pues es que 52 es más que 50. ¿Y eso qué significa? Que la deuda está creciendo de una manera mucho más acelerada que el Producto Interno Bruto. Que no nos digan que están siendo responsables. No hay manera de sostener eso ni en matemáticas básicas. Yo entiendo que tienen que esforzarse porque los números se disfracen. Sobre lo último, yo no soy quien para decir si algún funcionario tiene la capacidad para engañar a la titular del Ejecutivo. Lo que sí puedo decir es que el Ejecutivo no tiene el derecho de engañar a las familias mexicanas, les están subiendo impuestos. Y si lo que quieren es, de verdad, si el propósito no es recaudatorio, si no es en beneficio de las familias, es que nosotros estamos de acuerdo. Por eso decimos, pues bajémosle el precio al agua embotellada, reduciendo el IVA. Hagamos centros de salud que tengan recursos para combatir la obesidad. Destinemos recursos a la prevención del delito para que se inhiba cualquier actividad violenta. Hasta ahorita lo único que hemos visto son fines recaudatorios. Por eso el PAN tiene alternativas. Por eso yo le decía al principio, hizo dos cuentas. La que presentó Bonita, no lo escucharan, la dolorosa. Pues es la que está en el paquete económico. Más deuda. Alza de impuestos y más deuda. Pero luego quiere que le demos las gracias por salvarnos de su propio número. No, pues tan gruesos. Última pregunta de Maxi Peláez de TV Azteca. Hola, Maxi. Hola, diputado, ¿cómo está? Buenas tardes a todos. Oiga, tengo una duda y me llama mucho la atención este tema de lo del impuesto. No ha abierto votación, ¿verdad? A las bebidas azucaradas, saborizantes, llámese refresco, llámese todo lo que tenga eso. Ustedes hacen una propuesta de exención de IVA al agua, pero mi pregunta va en el sentido de que ¿cómo el gobierno puede garantizar la salud o puede cuidar a los ciudadanos en la salud a través de un impuesto? Cuando vemos los hospitales, cómo están, la falta de medicinas, no sé si tengan algún comentario en ese sentido. Algunas veces nos han llamado agoreros de situaciones catastróficas, pero fuimos los primeros en decir la falta de cobertura que este sistema le ha dado a los mexicanos. Hay más de 44, casi 50 millones, entre 44 y 50 millones de personas sin acceso a la protección en la salud. Eso lo dijimos desde que hicieron las reformas, en donde nos dijeron que toda la lana, por ejemplo, los más de 100,000 millones de pesos que habían en el Fondo para Enfermedades Catastróficas, cómo nos juraron y nos perjuraron y se la pasaron toda una noche diciendo retafila de mentiras, diciendo que ese dinero iba a acabar en la salud. Y ahora sí que, como les encanta decir del célebre poeta, filósofo tabasqueño Chicoche Quienpompó, ¿dónde están esos más de 100,000 millones de pesos? Se lo gastaron en absolutamente nadie sabe en qué, pero no en la salud. Porque el decremento en el presupuesto de la salud continúa. Por lo tanto, ese cuento, pues ahora sí que se los crea, ya sabes quién. Ahora, ¿consideramos que hay que atender esas necesidades de la población? Pues por supuesto que sí. Por eso estamos dando dos alternativas serias. Primero, que si de verdad consideran que se necesitan esos recursos para inhibir ese consumo, ¿por qué nos están diciendo sobre la creación de un fondo? Pero ese fondo no existe en el paquete económico. Es una mentira. Entonces, liguemos recaudación versus gasto, o sea, liguémoslo para que todo ese dinero solo pueda ser utilizado para el combate de estas enfermedades. Segundo, nosotros creemos que no hay impuestos saludables, que lo saludable es bajar los impuestos. Por lo tanto, si queremos que la gente consuma más agua,
y menos refrescos, tenemos dos opciones. Cuando tú subes el impuesto, lo que haces es encarecer a un producto frente a otro. O sea, para que la gente vea a la hora de comprar la diferencia de ese precio. ¿Qué pasa si lo hacemos al revés? Bajemos el precio del agua embotellada. Por eso decimos, pues le podemos bajar el 16% al costo de las botellas de agua y el efecto es mucho mejor, porque se puede dar ese contraste de precios, pero no sangramos a las familias mexicanas, cuidamos su economía dándoles opciones más saludables a un mejor precio. Vamos a ver si de verdad lo que quieren es que hablemos de salud o de lo que quieren hablar es de ensanchar los bolsillos de un gobierno que todos los días se hace más grandote. ¿Cómo era esa frase de no puede haber pueblo rico con pueblo pobre? No, gobierno rico. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Pues este gobierno se está haciendo cada vez más rico y el pueblo cada vez más pobre. Pues hagamos al pueblo más rico y al gobierno menos superfluo en sus gastos. ¿Es una burla para el ciudadano? Yo creo que es una burla la forma en la que la están fraseando, pero tienen oportunidad de no caer en esa situación. Por eso presentamos una propuesta seria, sin confrontación, con absoluta claridad del origen y el destino del gasto, y entonces vamos a ver si de verdad les importa obtener opciones más viables. Quizás si la Secretaría de Hacienda se hubiera presentado un rato antes ante esta Cámara, les hubiéramos incluso dicho cómo le podían hacer con el paquete económico para cobrarle menos a la gente. Pues llegaron safe, o sea, apenitas si se les vence el plazo legal. Afortunadamente, se ha dicho en esta Cámara, aunque no se ha puesto en práctica, pues el Ejecutivo propone, pero es el Legislativo el que finalmente dispone. Vamos a ver si los legisladores estamos hechos para ponernos del lado de las familias o del gobierno rico. Porque estaban presumiendo hace unos meses que rompieron récord de recaudación. Pues se nos están presumiendo que tienen más lana que ningún otro gobierno. ¿Por qué le siguen quitando dinero a las familias? Cuando el dinero tiene máximas de recaudación, ese es el momento de ponerse del lado de las familias y permitirles que las familias dispongan sobre su propio gasto. Por eso insistimos, queremos un impuesto saludable, es el que le baja el impuesto a las cosas saludables, bajémosle el impuesto al agua, creemos un fondo que atienda estas enfermedades y quitémosle los impuestos al aguinaldo y a las personas que tienen los menores ingresos. Ahí sí nos vamos a estar poniendo del lado de la gente. Gracias. A ti, Maxi, muchas gracias. Gracias. Sí, coordinador, si me permiten una precisión. Ayer quiero conocer la opinión de Héctor Saúl, del diputado Héctor Saúl. ¿Para qué fue el secretario de Hacienda al Senado a entregar exactamente lo mismo que entregó acá? Pues mira, te lo va a decir él, pero déjame darte una, por favor. Es que todavía le quedaban unos minutos al día para sacarse más fotos. Gracias, Fernando. Pues oficialmente y técnicamente no tiene ninguna importancia haber hecho llegar el paquete económico al Senado de la República. Me parece que es un acto de parafernalia, es un acto propagandístico únicamente del gobierno. Y evidentemente quien tiene las facultades exclusivas para recibir el paquete económico de acuerdo a la Constitución, artículo 74, fracción cuarta, es la Cámara de Diputados, que tendrá que llevar a cabo primero el análisis de los ingresos para que se mande la minuta, que es lo único que recibirá el Senado, de la ley de ingresos. Esperaremos ese análisis y después se pasa al análisis del presupuesto. Entonces, innecesario ese acto en el Senado. Oigan, pero sí le tenemos cariño a los senadores. O sea, pues de todas formas van a conocer la ley de ingresos en la parte que les toca. O sea, dicen que lo que abunda no sobra. Pues una foto más, una foto menos. Gracias, diputados. No hay más preguntas. Les agradecemos mucho la cobertura. Muchas gracias.